hacendado, mi mamá me hablaba de él, y creo que cuando perdieron la hacienda, obviamente con Cárdenas, creo que después se la pasaron a los soldados y había quizá una posibilidad de recuperarlo, pero eso yo no lo sé. Yo creo que el que sabe es Pablo, ¿no? Y luego nunca lo hicieron, había que ir a una notaría a San Juan del Río y ya se perdió. Solo recuerdo que iba un viejito que había sido trabajador de la llave, que se llamaba Nicho, que venía de San Juan del Río, y siempre decía: ay, señora Polet, antes estábamos mejor, porque antes don Felipe o don Pipo nos daba nuestros dulces antes de la revolución. Y yo siempre decía que eso no era posible, que la revolución era más importante que repartir dulces, pero bueno, eso fue. Gracias. Perdón, a ver, una pregunta acá esta manita levantada. Ahí, le voy a solicitar también, como tenemos tiempo, ¿estamos bien? A ver, adelante. Sí, por favor. Buenas noches. Decirle que este día marca una diferencia muy grande para mis hijos, porque la conocen, para los maestros que estoy viendo que están aquí, maestros de literatura, maestros de la primaria, donde estudian mis hijos, y pues mis hijos, nosotros como familia tenemos algo que contar gracias a su presencia. Entonces este día marca un antes y un después. Tuve la fortuna de hablar un poco de Pedro Páramo en esta semana con jóvenes de la ciudad de Texquiapan, y me alegra mucho saber que sale de su boca que Pedro Páramo vive entre nosotros, que está aquí, y que tenemos que aprender también a seguir apreciando esa hermosa literatura. Cuando yo leí Las Niñas Bien, ni siquiera sabía decir su nombre, y estoy admirada porque gracias a ese libro estudié algo que a mí me gustó mucho. Yo no sabía que se podía estudiar la forma en que las personas hablan. Mi pregunta es, ¿usted ha pensado hoy cómo hablan esas niñas bien que hablaban así? Quisiera saber, a grandes rasgos, ¿cómo cree que ha evolucionado la forma de hablar de esas niñas bien que hoy ya no son niñas bien? No sé si sean algunas abuelitas o algunas mamás maduras, pero ¿qué piensa de hoy? ¿Cómo cree que haya cambiado esa forma de hablar de esas niñas bien? Bueno, Las Niñas Bien es un libro muy reconocido de Guadalupe Loaesa, y ella estudió la forma en que ellas hablan. Ahora, bueno, están las niñas de la Ibero, ¿ves? Sí, ¿ves? Que se burlan mucho de ellas. Pero yo creo que a raíz del 132, la gente está hablando, se ha perdido mucho el habla, que hace una diferencia enorme entre las clases sociales. Y creo que todos estamos hablando más o menos lo mismo. Algunos podemos ser más groseros que otros, más mal hablados que otros. Dentro de la literatura mexicana, por ejemplo, hay un escritor que ha escrito sobre Pancho Villa, la Revolución Mexicana, y que es muy mal hablado. Se llama Paco Ignacio Taibo. Él no puede hablar sin soltar groserías cada minuto. Es parte de su manera de ser. Pero en general yo siento que el idioma en México, el idioma que se usa, se ha igualado y nos ha igualado. Y en la televisión antes estaba súper prohibido decir una grosería, pero ahora en los periódicos, en la televisión, se dicen groserías, cosas que antes no sucedían. Las malas palabras están absolutamente proscritas. Y Las Niñas Bien refleja un sector de la sociedad que no ha tenido gran injerencia en la sociedad mexicana. Han tenido más injerencia
por ejemplo, el movimiento de estudiantes 132, aunque ahorita esté tan acabado o tan apagado y acabado, quizá es lo mismo, y han tenido otros movimientos sociales más injerencia que las niñas, que son un fenómeno finalmente muy aislado. Por acá, a ver. Bueno, mi nombre es Isidra Ávila Sabaús. A mí me gusta también escribir y qué bueno, me da gusto tener una persona como usted. Yo soy una persona ama de casa, pero para esto tengo una pregunta y es un encargo de mi hijo. A pesar de todo, yo la admiro por su edad, la admiro por su sencillez y por el diálogo que usted nos está brindando. Muchísimas gracias por tener este tipo de personas. Mi pregunta es, para usted, como escritora, como persona, como ciudadana, ¿qué significa la reforma laboral? Gracias. Bueno, es muy difícil su pregunta, me da mucho gusto ser este tipo de personas a las que usted alude y quiere oír. Yo no puedo hablar mucho de la reforma laboral. Lo que le puedo decir es que yo creo que en nuestro país hay una gran injusticia social y que a partir de esa enorme injusticia social, de ese precipicio entre una clase y otra, puede surgir, si se le reconoce, puede surgir otra manera de ser, otra manera de vivir sobre la tierra, otra manera de vivir en México. Creo que no hemos sabido, nosotros en México somos racistas en contra de nosotros mismos, lo cual es absolutamente absurdo. Y somos racistas, por ejemplo, en contra de Centroamérica. Hay que preguntarle a los centroamericanos y a los migrantes que vienen a México qué piensan de México, cómo suben a un tren que se llama La Bestia, cómo pierden partes de su cuerpo, piernas y brazos, y qué significa llegar a una cárcel mexicana donde se les maltrata, se les humilla y ni siquiera se les da la oportunidad de de mandar un mensaje a su tierra diciendo nos hemos salvado o por lo menos estamos en México. Y eso yo creo que es una de las grandes vergüenzas de México. Y lo dijo hace tiempo Adolfo Aguilar y Quevedo, que fue un hombre que murió en un accidente de automóvil y que él sí era un niño bien, un niño rico, y por lo menos tuvo la honestidad de reconocer lo mal que les va a los centroamericanos en México. Yo quisiera, antes de darle la palabra al señor, no lo voy a revisar, ha estado mencionando Elena Guillermo Haro. ¿Quién es Guillermo Haro? Guillermo Haro fue un estrellero, un astrónomo, un gran científico mexicano, un niño pues casi huérfano porque murió su madre, pero antes de que muriera su madre, él le preguntó, oye mamá, allá atrás se acaba el mundo. Era un niño y le dijo, no, allá después hay otras casas, otros valles, otros mares, y le enseñó que la tierra daba la vuelta y lo llevó en un tren a Cuautla, y ella le despertó el interés, la curiosidad por la ciencia, y es un hombre que luchó como endemoniado porque en nuestro país hiciera ciencia, porque pensamos que con la frontera con Estados Unidos podemos importarlo todo de Estados Unidos. Y él decía que ni siquiera sabíamos que por ejemplo, si se apaga aquí la luz, no sabríamos hacer nada porque ni siquiera sabemos hacer los filamentos de tuxteno que están dentro de los focos. Y eso yo creo que fue muy importante, que nosotros podamos crear nuestra propia ciencia, que podamos, si nos cortan la frontera con Estados Unidos, que podamos nosotros sobrevivir, y sobre todo
que no querramos nosotros ir corriendo a los Estados Unidos y creamos que es el paraíso. No es el paraíso de los Estados Unidos. Muchas gracias, Elena. Perdón, señor, es que tenemos aquí una pregunta de